todo lo que hasta ahora te ha pasado en pérdida tiene que ver con maldición. Fuerza que provoca que algo suceda, destruya, robe y arrastre a una persona a situaciones de pérdida. La maldición es eso que ha puesto el hombre, el adversario, Satán, el gran dragón dentro del hombre. Son todas las falsas creencias recibidas de las religiones, y todas las religiones provienen de una, la que fundó Nimrod después del diluvio. Esa religión se llama astrología. Todas las religiones se fundamentan en la astrología. La fe de Abraham es una fe anti-astrología. ¿Por qué? Porque es una fe que entiende que el destino no depende de las circunstancias cósmicas, sino que el destino depende de la instrucción divina en la mente de un hombre, que lo lleva cada día a tomar decisiones de acuerdo a lo que Dios piensa, dice y siente. Si va a aplaudir, aplauda con ganas porque alguien la va a acompañar. ¿Alguien puede gritar o silbar como ese varón se atrevió? Mire, para que nos quede claro, las maldiciones son reales, las maldiciones aparecen como consecuencia de toda rebeldía contra Dios. Toda falsa creencia te convierte en un hombre rebelde. ¿Qué es un hombre caído, un hombre rebelde? ¿Cuál es el hombre rebelde? El que dice es a mi manera, es como yo creo, es como yo quiero, es como yo pienso, no me importa lo que usted diga, es como yo digo. La maldición viene por ir siempre en pos de dioses ajenos, algo que nosotros en la luna cuarta, en la luna quinta y en la luna sexta combatimos. ¿Por qué nos mentalizamos durante lo que sería el invierno boreal, se dice lo del norte? ¿Por qué nos concentramos mucho en el verano boreal? En el verano boreal, esos meses de llamado Tamuz, cuarto mes, ¿verdad? El Ab, el del león, el de Lul. ¿Por qué nos concentramos en no ser idólatras? Porque todos tendemos a cambiar al verdadero Dios por un Dios hecho a nuestra imagen, que se conforme a nuestra semejanza. Voltaire tenía razón. Voltaire era un masón totalmente ocultista, terrible, es uno de los que ideó la Revolución Francesa. Si usted no sabe qué es la Revolución Francesa, en esta iglesia va a tener que empezar a investigar, porque es lo que hizo que hoy la masonería esté donde esté, gobernando las élites como las gobierna, haciendo que la gente dejara de creer que Dios era un ser creíble y existente. Pero este tal Voltaire, justamente en esa meta de ir contra Dios, dijo, Dios no existe. Es el hombre el que crea a Dios a su imagen y semejanza. Y eso no es de Voltaire, hermano, eso es de Satanás. Eso ocurrió con el primer Adán y especialmente con su hijo Caín, la genealogía cainita, que llevó a que el primer mundo, el prediluviano, ese mundo, yo diría Atlante, porque yo creo que la Atlántida tiene que ver con eso, ese primer mundo fuera llevado a juicio de Dios en aguas. ¿Qué es lo que llevó? El hacer las cosas a mi manera y por lo tanto crear a Dios a mi imagen y a mi semejanza. Eso es lo que le pasó a tus padres. Yo hoy pensaba, orando por gente que estoy intercediendo mucho, y yo creo que a ti te está pasando. ¿Por qué hay gente que le cuesta recibir el Evangelio si está viendo que todo está mal y el único que puede transformar su vida y desde su vida su circunstancia es el eterno Dios a través de Jesús? ¿Por qué hay gente que le rechaza a usted, a mí, la propuesta que le hacemos? Si incluso decimos no es religión. ¿Y por qué lo hacen? Porque han sido tan programados con las tradiciones que tienen miedo de traicionar a la tradición. Es decir, adoran más a la tradición y al Dios que la tradición le permite a ellos hacer que al Dios verdadero que los puso en el vientre de su madre. Me planteaba una pastora en este viaje que hicimos a Chile y estuvimos ministrando allí a matrimonios. Usted sabe que fue tremendo lo que pasó allí y es lo que ha hecho que también una vez por mes ofrezcamos en Chile la clínica matrimonial y que en el próximo mes va a estar empezando acá. ¿Se acuerda que dijimos que íbamos a empezar una vez por mes nuestras clínicas matrimoniales? Lo que quiero contar, me decía esta pastora que ellos salieron de una congregación donde el pastor quedó develado por un joven de allí, en que el hombre, que ya hace un año se había divorciado, había acusado a su mujer de adúltera, la mujer se había ido supuestamente adulterando con el mejor amigo del pastor, pero claro, la mujer había adulterado porque el pastor nunca la había tocado. Era un hombre
que tuvo que confesar que era homosexual porque un joven de la congregación, que ya no estaba allí, le hizo un jueguito, de esos tipo cámara oculta, pero fue con grabadora, y salió a confesar. Una de las iglesias más grandes de Santiago. Tiene más de 1000 miembros. Hoy tiene 1000 nomás. Pero mi pregunta, me decía ella, ¿por qué siguen los 1000 con él? No entendemos. Ella hablaba de que ella se sale y toda esa historia y contaba, no viene al caso. Pero, ¿sabe cuál es la respuesta? Porque cuando las cosas se hacen a tu manera, te conviene en lugares así. Tú me puedes señalar un pecado serio a mí de los que aquí Yahweh condena, porque Yahweh condena. Pero sigues conmigo, ¿sabe por qué sigues conmigo? Porque el día que yo quiera señalarte algo desde aquí que está mal, tú me vas a decir, hola, ¿y usted? Entonces es un negocio, un negociado de pecado con pecado. Yo te cubro a ti, tú me cubras a mí. ¿Y eso no se hace en las cárceles? ¿Esa no es la conducta que se sigue en la cárcel? O la gente que delinque en los barrios cuando ya no están en la cárcel, no siguen esa conducta, no sé nada, se agarran a uno, bueno, vos vas preso, pero no me quemas a mí. ¿Hola? Eso es un Dios a mi manera. Esa es la rebelión, es esa maldición que estamos aquí diciendo que se manifiesta. Es un poder maligno que persigue el aborto del propósito eterno de Dios en nuestras vidas. Cada vez que hay un hombre rebelde, en él hay un poder maligno que lo único que está haciendo es abortar su propósito. Y atención, yo creo que ya valoran la palabra Jaim, que es vida. Cada vez que hay un hombre que aborta su propósito, ese hombre está haciendo que se le muera el propósito a todos los que habitan cerca de él. Si no, díganmelo aquí, los que conocen una familia que tiene un hijo en drogadicción, o un hijo en delincuencia, o un hijo en rebeldía, como todo se ve afectado. Háblenme de aquellos que quizás han sido hijos así, que hoy a estar en el Mesías han sido perdonados, limpios, libertados, pero en el momento, cuando estabas abortando tu propósito, ¿no te das cuenta hoy que alrededor se estaba todo muriendo, aunque la gente siguiera respirando y hasta comiendo contigo? Estamos llamados este año a grandes cosas, pero este mes es mes donde tenemos que hacer un proyecto corporativo contra el adversario. Amén. Allí afuera en las iglesias se está diciendo que pecar está bien. El grupo Hillsong, que supuestamente llevó a la iglesia una renovación en adoración, cuestionado la semana pasada, el jueves, en una conferencia de prensa con qué opina sobre el tema del homosexualismo en las iglesias, ellos dijeron, es un tema que todavía estamos analizando, no tenemos respuesta. Estamos en tiempos nuevos donde la iglesia va a tener que amoldarse a los pensamientos actuales. Pero allí va a tener Hillsong filas de fans que van a estar escuchando su música. Y por eso también es necesario que ya, por favor, los que hacen música, hagan música para nosotros. No podemos seguir copiando la música de gente que cada vez más y más está apoyando lo que el hombre quiere y no lo que Dios aconseja al hombre y le ordena. Estamos en tiempos terribles. Chile, Argentina, Uruguay, Perú, todo está en contra del diseño de Dios. Estuve viendo un video donde el presidente uruguayo, cuando le preguntan acerca de Dios, dice, yo no creo mucho en Dios, porque no puedo creer en una fe que hace pensar que el hombre es el centro del amor de todo. Si me dijeran que una hormiga también es importante como el hombre, yo también creería en ese Dios, pero que ponga al hombre en el centro, perdóneme, presidente Don Pepe. Pero en esto consiste el amor de Dios, de tal manera nos amó que nos puso en el centro. Porque cuando el hombre está en el centro del amor de Dios, todo el caos desaparece y todo el cosmos queda en armonía. Hasta las hormigas disfrutan. Amén. Porque la creación no está gimiendo por la manifestación de los hijos de Dios. Pregunto. Entonces cuando vos ves este tipo de cosas y lo dice un presidente, digo, ¿a dónde vamos? Y Dios me dice, van a concretarse todos los hechos de la historia en una sola cosa. Mostraré mi reino. Y habrá una nueva humanidad que llevará a todas las naciones a conocer un nuevo cielo y una nueva tierra. Pero vamos a trabajar en un proyecto contra
el trabajo del enemigo. La maldición paraliza la vida en toda dimensión. ¿Quién está de acuerdo con eso? Es una fuerza que al individuo no le permite avanzar, lo hace fracasar en todos sus planes, lo inutiliza en sus resultados, le reduce su capacidad de triunfar y no permite que el maldecido alcance los propósitos del eterno Dios en su vida. Todo lo que el maldito emprende siempre está condenado a una sola cosa. Saben la palabra, ¿verdad? Dígala fuerte, condenado al fracaso. Condenado al fracaso. Ahora, si estás en Cristo, ya no hay ninguna condenación. Y esto es lo que yo quiero tomar en este final. Romanos 8:1 dice, y esto es, para los que están en Cristo, dice, no hay ninguna condenación. Eso significa que cuando yo estoy en Cristo, no creo en Cristo, no creer en Cristo, porque todas las religiones hacen creer en Cristo, pero los hombres los atan a las casas astrológicas del ego. Pero cuando yo creo en el Evangelio del Reino, Dios me mete por mi Teshua, por mi arrepentimiento en Cristo. Cuando yo estoy en Cristo ya no hay ninguna condenación. Lo leo, Romanos 8:1, rápido. ¿Lo tenía cuando lo cité? No, entonces lo busco yo, rapidísimo. Y nos vamos a casa, pero vamos a hacer proyecto. Dile al de al lado, vamos a hacer un proyecto contra el enemigo. Decirle al de al lado, es junto que lo hacemos. Ahora pues no hay condenación ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El planteo está en que hagamos un proyecto donde todos nos cuidemos para estar sí o sí en Cristo. Necesitamos cuidarnos en eso. Necesitamos que los matrimonios, los jóvenes, los ancianos, los solteros, los que están solos, sientan que el otro es una especie de atalaya que lo acomoda en su posición para que el enemigo no lo haga caer. Mientras más nos cuidemos corporativamente, menos gente caída veremos. Pero sí podremos discernir lo que Jesús dijo, he visto a Satanás caer. Yo creo que vamos a mirar la caída de Satanás sobre Mendoza, haciendo que por cuidarnos cientos comiencen a sentarse al lado de esos lugares. Vengan, no cientos, estoy hablando en humanidad, quiero hablar en la divinidad. Cuando nos cuidamos corporativamente y vamos en un proyecto comunitario contra el enemigo, aplauda, son miles los transformados en su poder. Y todo ese aplauso es por una sola cosa, que es el final. Cristo se hizo maldición por nosotros. Yo voy a agarrar eso y lo voy a tener cada día. Cristo se hizo maldición por nosotros. Él se hizo serpiente y su alma la mordida del escorpión. ¿Les digo un dato? La palabra serpiente 1000 veces se lo he enseñado, pero les va a gustar. ¿Les interesa una curiosidad? La palabra serpiente en hebreo se dice Nahash. Diga Nahash. Así también se dice adivino, ¿sí? Adivino, adivinación, Nahash. Nahash también es serpiente. Diga Nahash. Diga fuerte, serpiente. ¿Cómo se dice en hebreo? Nahash. La palabra capacitado, la palabra ungido en hebreo se dice... Mesías. No, eso es en castellano. En hebreo es Mashiach. Muy bien, sí, llevado al castellano es Mesías, ¿sí? Pero ¿cómo se dice en hebreo? Mashiach. Diga fuerte, Mashiach. ¿Cómo es serpiente? Nahash. ¿Cómo es Mashiach? Mashiach. Y en castellano traducido es Mesías. O también Cristo, ¿verdad? Ahora, usted sabe que las letras hebreas tienen un valor numérico, ¿sí? ¿Se acuerdan? Ellos no tenían números, los números lo hacían con las letras también, ¿verdad? Usted sabe que los números aparecieron muchísimos en siglos después. La Edad Media es la influencia de la existencia del Islam lo que va a traer los números, por eso son números arábigos. Los otros números, las naciones usaban letras para formar números, ¿sí? ¿Aló? Bien, cada palabra hebrea tiene un valor numérico porque cada letra tiene un valor de número. La palabra serpiente, su valor numérico es, escuche esta curiosidad, 358. 358. La palabra Mashiach, si se suma el valor numérico, es 358. La palabra Akrab, ¿qué significa Akrab? Alguien que lo grite, ¿qué significa Akrab? Escorpión. Tiene un valor de 372. Mashiach, el Mesías, estaba profetizado que iba a venir ¿de quién?
Iba a ser descendiente o estirpe, simiente de un rey. Grítelo. David. Más fuerte. David. La palabra David tiene valor numérico 14. Si yo a 358 le sumo 14, ¿cuánto me da? 372. O sea que Mashiach, hijo de David, es 372. 372 es el valor del escorpión. Mire la curiosidad. Así como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, ¿lo dice Jesús o no? ¿No lo dice Jesús? Juan 3:14 o 13 por allí, ¿lo leemos? Estoy terminando, no sé, tan aburrido, pero yo se lo largo. ¿A quién le está gustando esto? Dice en el 14 así. Cuando habla de la serpiente, está hablando con Nicodemo. Si os he dicho cosas terribles, nadie subió al cielo. ¿3 cuánto? Exactamente, lo dije bien, no lo estoy viendo. Ahora sí. Y como Moisés levantó a quién en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Cristo se hizo pecado por nosotros. En la cruz, a ver, en el huerto de los olivos, Cristo, ¿por qué quería no beber la copa? Porque él sabía que iba a tener que soportar en el momento de la cruz, sentir que su naturaleza era mirada como si fuera la serpiente. Porque Mashiach vale 3.58 y Nahash vale 3.58, ¿verdad? Pero ¿cuándo fue el dolor más fuerte? Cuando Cristo sintió las maldiciones. Es decir, cuando aquel que era hijo de David sintió que el escorpión estaba dentro de él. Fíjese, hermano, que se cumplía Génesis 3:15. A la serpiente le dijo, tú le herirás en el talón, pero él te pisará la cabeza. ¿Cómo logra la serpiente quitarle la autoridad? Porque la traición de Judas era necesaria, así estaba escrito. Es el hijo de Satanás, es adversario, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él tiene que ser llevado a un estado donde quede equilibrado. O sea, lo que no lo siente que tiene el poder que el hombre le dio, toma las maldiciones, el escorpión, él es rey, tiene derecho a ser parte, tiene todo el derecho de rey, porque es parte de esa promesa que María, que se sentará en tu trono para siempre. ¿Sí? Pero primero tiene que sentir la maldición, y lástima que ustedes estuvieron más leyendo esto que no tenía nada que ver con lo que estaba enseñando. Espero que realmente le haya bendecido a alguno, porque había tantos leyendo. No, chicos, la anterior, yo eso ni lo alcancé a tocar, ahora sí lo voy a tocar. Cristo pagó para librarnos de la maldición de la ley. Él nos libera de estar caídos. Y aceptó estar bajo maldición en lugar de nosotros, porque la Escritura dice, maldito todo aquel cuyo cuerpo es colgado en un madero. Cristo hizo eso para que las bendiciones que recibió Abraham llegaran a las demás naciones. Las bendiciones vienen a través de Jesucristo, para que por medio de la fe recibamos al Espíritu que Dios prometió. Esto se llama imputación. Diga fuerte, imputación. Imputación. Por sustitución. Por sustitución. Es decir, diga fuerte, imputación. Imputación. Por sustitución. Por sustitución. Es decir, que lo que nos correspondía a nosotros fue imputado a Cristo, el Mesías. Y lo que le correspondía a Cristo nos fue imputado a nosotros. O sea, Él tomó en sí la maldición que todos los hombres teníamos, es decir, la condición de hombre caído, y nosotros tomamos la bendición de Abraham que solo le pertenecía a él. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Por nosotros lo hizo. No me están siguiendo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. No escucho a todos. Por nosotros lo hizo pecado. No dice que tomó el pecado de todos nosotros.
lea la Biblia, por nosotros. Lo hizo pecado. ¿Cómo te enseñó a vos a ti la religión, la falsedad? Que Que llevó nuestros pecados. No, nuestros pecados los llevó en la pasión, cuando lo golpeaban. Pero en la cruz, por nosotros, se hizo pecado. como la serpiente que se levantó, era una serpiente. Y ahí estaba la trampa, ¿no se dan cuenta? Cuando todos los demonios de todo el mundo, de todas las dimensiones celestiales, vieron la serpiente clavada allí. Eso es como la mosca cuando ve, como la rata cuando ve un quesito en la trampera, ¿verdad? Ve el queso, se larga y chau rata. Lo mismo le pasó a ellos. Es el poder de la imputación. Él se hizo pecado, atrajo las tinieblas, allí quedaron avergonzadas, dice Colosenses 3. Amén. Allí Gracias, quedaron Padre. avergonzadas públicamente, Gracias, porque en Padre, ese por tu momento amor, ellas tu quedaron sabiduría. atrapadas, vencido en el pecado, y venciéndole el pecado, al resucitar nos dio lo que se prometió, la bendición de Abraham, es decir, la presencia de Dios con nosotros. Amén. Señor, estoy convencido que eres bendito. Más que nunca levanto mi voz y te digo, bendito y santificado eres. El eterno Dios, Yahweh es tu nombre, y lo santifico como nombre poderoso, hecho en un hombre, ¿verdad? Eres Dios todopoderoso que en Yahshua nos mostraste salvación. Yo levanto mis manos e invito en esta oración a todo el que quiera entrar en dimensiones poderosas de autoridad a aceptar que hemos sido hechos justicia de Dios en Cristo. Yo estoy de pie con manos alzadas, no soy pecador, fui hecho justicia en ti, he sido hecho justicia en ti, En ti, Padre. he sido hecho justicia en ti. Gracias. Hay 4